Estamos en el domingo 12 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tal confianza tenemos por Cristo en Dios, no que seamos suficientes con nuestras fuerzas para tener un buen pensamiento, mas nuestra suficiencia viene de Dios, el cual nos ha hecho también idóneos ministros del Nuevo Testamento, no por la letra, sino por el Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pues así el ministerio de aquella ley de la muerte, grabada con letras sobre piedras, fue tan glorioso que no podían los hijos de Israel poner los ojos en el rostro de Moisés, porque el resplandor que irradiaba, aunque fugaz, como no será más glorioso el ministerio de la ley espiritual, porque si servir a la muerte fue con gloria, mucho más glorioso será servir a la santificación. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Levantóse aquí un doctor de la ley y le dijo para tentarle: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Díjole él: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y tu próximo como a ti mismo. Díjole Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriendo justificarse, dijo a Jesucristo: ¿y quién es mi prójimo? Tomó la palabra Jesús y dijo: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que lo despojaron y después de herirle se fueron dejándole medio muerto. Acertó a pasar por el mismo camino un sacerdote, lo miró y pasó de largo. Asimismo un levita, aunque pasó junto a él y lo vio, siguió adelante. Mas un viajero samaritano se acercó a él y viéndole moviéndose a compasión, llegándose le vendó las heridas, echando aceite y vino, y montándole en su jumento, le llevó a una venta y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y diólos al ventero, diciéndole: cuídale, y cuanto gastares de más, yo te pagaré a mi vuelta. ¿Cuál de ellos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dijo el doctor: el que usó misericordia con él. Díjole Jesús: ve y haz tú lo mismo. Les recuerdo que esta semana es la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América, este martes, y el día 3 de septiembre, fiesta de San Pío X, patrón de la fraternidad San Pío X. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos escuchado cómo este fariseo pone a prueba a nuestro Señor, como siempre lo hacían, y nuestro Señor le dice que porque él le respondió, el doctor de la ley le respondió que lo que estaba en la ley, que era principal mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y
y también al prójimo. Entonces, nuestro Señor le dio este ejemplo, este bello ejemplo de la parábola del samaritano, en la cual muestra que este samaritano no se contentó en solo amar al prójimo, sino que hizo algo, ¿verdad? Y lo que hizo fue muy generoso, porque curó, le puso a este persona herida, le puso aceite y vino en sus heridas, que es símbolo de los sacramentos, ¿verdad? Jesucristo es el buen samaritano, y que vino a este mundo para cuidarnos a nosotros que estábamos heridos, que los demonios nos habían asaltado y que por eso vivimos en la miseria espiritual. Entonces vino Jesús, el buen samaritano, y puso el aceite y el vino de los sacramentos para curar nuestras heridas. Pero este samaritano hizo algo, ¿verdad? Generosamente lo llevó a un lugar, a una hostería, donde le dieron atención a esta persona herida, y él pagó con mucho dinero para que lo cuidaran, ¿verdad? Nuestro Señor pagó con su vida, con su pasión, nuestra salvación, y puso a la humanidad en manos de los que cuidaban esta hostería, que son que simbolizan a los sacerdotes, que deben tener cuidado de los fieles para curar sus heridas. Eso es el significado de esta parábola. Entonces nuestro Señor dice: cuídalo hasta que yo regrese. ¿Cuándo va a regresar nuestro Señor? Pues al final del mundo, para pedirnos cuentas de nuestros actos. Entonces la iglesia es la que cuida nuestras almas. Normalmente esa es la función de la iglesia y de los hombres de iglesia. Desgraciadamente estamos viendo una época excepcional, porque no siempre fue así. Generalmente la iglesia, los sacerdotes y los papas se comportaban bien generalmente, pero hoy vivimos una época extraordinaria, fuera del ordinario, que nos deja pasmados cada vez que vemos las noticias, y cada vez hay algo peor, ¿verdad? Y algo más grave, y cosas imposible como creer a nuestros ojos, lo que estamos viendo y oyendo en esta época, de lo que pasa en la crisis tremenda de la iglesia que estamos viviendo. Pero nuestro Señor nos habla de la caridad. Como les decía antes, la caridad cristiana, la caridad bien entendida, no es la misma caridad que la caridad modernista. No es la misma caridad que la que el Papa Francisco predica, que es una caridad impía, una caridad que no corresponde a la caridad cristiana. Y la gente hoy está desorientada y toman por caridad lo que a veces es algo que es pecado incluso. Entonces, sí, la caridad, hay que tener caridad, pero como Dios la entiende. Y el espíritu liberal, el espíritu modernista nos hacen ver la caridad de otra manera, y que se vuelve más bien un sentimentalismo, y que no ama al prójimo por razones de fe, sino por razones humanas. O sea, es simplemente la compasión de su cuerpo, de sus necesidades humanas, pero no la compasión de su alma, que es lo que realmente cuenta. Entonces, compasión a una persona que está lejos de Dios, que vive en la herejía, que vive en una religión falsa, nuestra compasión es para ayudarlo a salir de ahí, y no para que se queden en ese lugar, como es lo que hace el Papa Francisco. Dice: no hay que convertirlos, que sigan siendo buenos musulmanes, buenos protestantes. No, Jesucristo dijo que debemos acercarnos a la verdadera fe,
Entonces, esa caridad que a veces es puramente de boca, de palabra, de pensamiento, la verdadera caridad exige un esfuerzo. No es fácil a veces contradecir a una persona que está en el error. A veces eso tiene sus inconvenientes, ¿verdad? Hay muchos santos que fueron mártires por predicar la verdad. Ahora ya no hay mártires porque ya no se contraría, ya no se enseña, se trata de convertir a los que están mal. Entonces todos son amigos porque todos ¿cómo se dice? Se toleran de una manera que no debe ser. Entonces ya no hay mártires, ya no hay santos. Entonces ciertamente la caridad tiene sus exigencias. Entonces no basta pensar bien, de desearle a una persona el bien, incluso a veces darle un buen consejo, pero hay que pasar a los actos. Y es lo difícil, ¿verdad? A veces cuando vemos una persona que es pobre y nos da compasión, pero no la ayudamos, pues entonces no estamos practicando la caridad. No es suficiente tener ese deseo, esa buena intención. Entonces la caridad se confirma en los actos, se prueba, o sea, es la prueba de que tenemos caridad. Y a veces, aunque tengamos caridad antes de hacer un acto, si no lo hacemos como debiera ser, podemos incluso perder la caridad, porque en casos de obligación grave de ayudar al prójimo, si no lo hacemos, puede ser pecado mortal en ciertos casos, no digo siempre, pero en ciertos casos, ¿verdad? Entonces la caridad exige un esfuerzo. Quiere decir que la caridad está ligada a la virtud de fortaleza. La fortaleza es una virtud que nos ayuda a hacer las cosas, como dicen en teología, arduas, las cosas difíciles, las cosas que nos cuesta un esfuerzo hacer y que a veces nos cuesta hasta una pena, puede ser un dolor, ¿verdad? Jesucristo dijo que nos amaba, que vino a este mundo por salvarnos, pero no se conformó con decirlo. Él sufrió su pasión. Esa es la prueba de su caridad. Pero la pasión es el acto máximo de la virtud de fortaleza. Lo que hacen los mártires cuando mueren, que dan su vida por su fe y por su caridad, eso es la máxima prueba de amor. Y el dar la vida por Dios, dar la vida por los demás. Hay mártires que son los mártires de sus obligaciones cotidianas. Hay personas que toda su vida la han dado para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay madres de familia o padres de familia que toda su vida han sido fieles a sus obligaciones. Eso también se puede comparar al martirio, porque han ofrecido todos sus actos, toda su vida para servir a Dios y sus obligaciones, y eso es prueba de amor. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil ser constantes toda nuestra vida, llevar bien nuestros deberes y todos los días, a cada minuto, a cada instante, hacer bien nuestro deber. Eso se puede comparar un poquito al martirio también, porque no es fácil, ¿verdad? La fidelidad de toda la vida es una cosa difícil. Entonces es un esfuerzo constante. Entonces la virtud de fortaleza es una virtud que está muy ligada a la caridad, y es la prueba de la caridad, porque a veces mucha gente tiende a ver en la caridad una cuestión de deseos. Yo le deseo bien a las personas, yo amo a Dios, yo amo al prójimo, pero se quedan en
en ese aspecto puramente de pensamiento, de deseo, que no digo que sea malo, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer lo que deberíamos hacer y no lo hacemos, estamos retrocediendo, podemos incluso perder la caridad. Cuando Dios nos pide hacer un acto concreto, y hay cosas que son difíciles, y más difícil en una época en la cual hay mucha gente que está contra la fe, que se comporta mal, que son agresivos con aquellos que tienen la verdadera fe. Es más difícil hoy que en otros tiempos, ¿verdad? Es más difícil, por ejemplo, hoy respetar los 10 mandamientos porque la gente no nos entiende. Es que tú no quieres hacer esto, ¿por qué estás fuera? Todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no lo haces? Estás mal, eres un fanático, etcétera. Entonces hoy es más difícil practicar bien nuestra religión. En la sociedad nos crean muchas trabas y hay personas que hasta nos molestan o nos pueden crear problemas, ¿verdad? Como el gobierno que quiere obligarnos a hacer cosas que no están bien. Y entonces hay personas que dicen que no y tienen problemas para encontrar trabajo, para vivir, y esto tiende a agravarse, tiende a ser más difícil. Pues ¿quiénes van a resistir? Aquellos que tienen la caridad. Sí, los que tienen caridad, pero que una caridad ligada a la fortaleza, porque no basta tener buenos deseos. La fortaleza nos hace practicar aquello que creemos. Entonces, la educación modernista, la educación liberal, tiene eso de que la caridad es un sentimiento. La caridad no es un sentimiento, es un acto de amor que está en la voluntad. Los sentimientos están en la sensibilidad humana y no es lo mismo. Entonces, los sentimientos es toda una cuestión de sentir, mientras que yo sé lo que está bien. Eso no es un sentimiento, es un conocimiento en el cual se inspira la caridad, ¿verdad? Porque yo amo nada más por amar. No, hay razones. Primero, yo amo a Dios, eso es la caridad. Y como amo a Dios, amo a todo lo que es de Dios. Amo al prójimo que está hecho a semejanza de Dios, eso es caridad. Pero si yo no hago referencia al amor de Dios, entonces ya no es caridad, es un amor humano, es un amor sentimental, es un amor a veces desordenado, puede ser pecaminoso. Hay amores que son malos, son una ofensa a Dios. No, eso no es caridad. Entonces, cuando el Papa recibe a toda esta serie de homosexuales, de gente que está muy mal, hay quienes dicen, mira, el Papa es muy caritativo con ellos, pero no, es que él está en cierta manera apoyándolos, porque nunca los reprocha, les hace un reproche, nada más los recibe con la sonrisa, como si todo fuera normal. Pudiera ser que, como nuestro Señor habló con la Magdalena, pero le dijo claramente, no peques más, le dijo la verdad. Ciertamente nuestro Señor habló con la Magdalena, pero si el Papa recibe a esta serie de pecadores que son mucho más grave que el pecado de la Magdalena, pero no les dice nada, y hasta parece que está contento con ellos así como son, los acepta así como son. No, nosotros no aceptamos a los pecadores así como son, tratamos de ayudarlos a mejorarse. Eso es caridad, por amor a Dios. Entonces
la falsa caridad no quiere hacer esfuerzos, no quiere llevar la contraria. No, es verdad que no debemos ser conflictivos. Hay personas que son algunos tradicionalistas, especialmente sedevacantistas, son personas muy conflictivas que siempre están peleando con los demás. Eso no está bien, pero a veces uno puede contradecir a los demás de una manera más decir no, sí, tratar de no pelear, o sea, tratar de arreglar las cosas de buena manera, en lo posible, aunque a veces no guste, pero para eso se necesita tener fortaleza, porque no es fácil a veces. Por ejemplo, que en un hogar, un padre que quiere ejercer su autoridad, porque ese es su deber, y tiene la autoridad, o una madre que tiene autoridad en el hogar, puede ejercer su autoridad, y a veces eso requiere un esfuerzo. Por ejemplo, un hijo que se porta mal, pues a veces no es fácil hacerle frente y decirle, pero tú no debes hacer eso. Es que le gusta o no le gusta, no importa que no le guste, ¿verdad? Entonces, es que yo no quiero faltar a la caridad. Pues esa caridad es la falsa caridad, no es la verdadera caridad, ¿verdad? Nuestro Señor a veces hizo reproches muy duros a los apóstoles. No estaba faltando a la caridad, les dijo la verdad, ¿verdad? Y hay que leer el Evangelio, porque los modernistas solo se quedan con esos pasajes del Evangelio donde nuestro Señor habla bonito y habla, pero no hablan nunca de esos pasajes en el cual nuestro Señor a los fariseos les llama raza de víboras, sepulcros blanqueados. Son palabras fuertes, pero de eso no hacen alusión nunca, curiosamente, o raramente, ¿verdad? En la predicación de los sacerdotes modernistas, todo es bonito, todo es color de rosa. No, la vida cristiana es difícil, y nuestro Señor nos dejó ese ejemplo, ¿verdad? Ese buen samaritano que hizo un esfuerzo, pagó dinero, llevó a esta persona en su burrito para que lo curaran. O sea, hizo algo concreto. Entonces, es que yo amo mucho a Dios, pero no digo mi rosario, no voy a misa, no hago mis obligaciones en familia, porque hay padres de familia que muy bien, mucha autoridad, pero no le dan a su esposa el dinero para el gasto, para vivir. Pero eso sí, para mandar sí son buenos, pero para ayudar a la familia no. Entonces eso no está correcto. Es un esfuerzo, claro que sí, ¿verdad? Cuando todo ese dinero es el fruto del trabajo, de un esfuerzo, ¿verdad? Claro que cuesta, ¿verdad? Todo eso cuesta, y es una parte de nuestros deberes, y esa es la prueba de caridad. Porque decir a una padre que dice yo amo a mi familia, yo quiero mucho a mis hijos, pero cuando hay que hacer su deber no lo hace, entonces no los ama realmente, o no los ama mucho, ¿verdad? Y también la esposa, ¿verdad?, que hace sus deberes, que hace sus obligaciones, todo eso es prueba de amor, pero pide un esfuerzo. Entonces se nos ha hecho una religión edulcorada, en la cual se ha evacuado la cruz, se ha evacuado el esfuerzo. Entonces pues sí, todos están contentos porque todos no les piden esfuerzos, y hacen como quieren su vida, ¿verdad? Entonces así claro que todos van a estar contentos, ¿verdad? O hacer reuniones ecuménicas
y no decirles, no, pues tú tienes que dejar tu religión, eso no debes, es que me estás pidiendo esfuerzos, me estás contradiciendo, no, es que eso forma parte de la caridad, el esfuerzo, ¿verdad? Entonces la caridad me exige que no haga compromisos con el mal, porque si yo amo a Dios, que es la verdad, que es la bondad misma, pues yo estoy, por el hecho mismo, tengo un compromiso con Dios, porque lo amo. Entonces no voy a hacer el mal, voy a combatir el mal, y voy a amar el bien y combatir el mal. Eso viene lógicamente del amor a Dios. Pero si yo estoy practicando una tolerancia indebida al mal, me estoy poniendo contra Dios, porque Dios está contra el mal. Y están diciendo, eso es caridad. No es caridad. No es caridad. Y están engañando a la gente. Y por eso el cristianismo ya no es un cristianismo guerrero como en otros tiempos, que hacía frente a los enemigos. Por eso hoy, donde quiera, las otras religiones están tomando importancia. Los católicos se convierten a otras religiones, no hay resistencia, no hay todo es fácil, porque no hay ese sentido de la intransigencia en nuestra caridad, porque yo amo a Dios, pues yo estoy contra el mal, contra el error, por amor. No hay que decir, es que eso es justicia, no, es amor. Yo amo a Dios y por eso detesto el pecado, porque Dios lo detesta más que yo. Dios odia al pecado infinitamente. No estoy a la altura de lo que Dios es. Así que el horror que Dios tiene por el mal, por el error, es mucho más grande que el que yo puedo tener, porque Dios, es infinito. Entonces esa caridad es un compromiso. Cuando yo digo amo a Dios, es un compromiso, me estoy comprometiendo a hacer la voluntad de Dios, porque amo a Dios, a hacer el gusto de Dios, ¿verdad? Cuando una persona ama a otra persona, por ejemplo, pongamos los esposos, tratan de complacerse para estar en armonía. Entonces a uno le gusta esto, pues el otro va a hacer lo mismo para complacerlo, ¿verdad? Así el amor nos trata de hacer complacer a la persona amada, darle gusto en lo que esa persona le gusta o quiere. Entonces, que amamos a Dios, debemos complacer a Dios. Y si Dios no solo está por el bien, el hecho es que yo ame el bien, por el hecho mismo detesto al mal. Por ejemplo, yo digo, yo amo a tal persona, por el hecho mismo yo no quisiera que le pasara algo malo. Es que el amor excluye el mal. Entonces, si yo amo a Dios, estoy contra el demonio. Si yo amo la verdad, estoy contra el error. Si yo amo la salud, estoy contra la enfermedad. Es normal. Así que el hecho de ser combatientes del mal, del error, eso viene del amor, de la caridad. Pero la caridad que hoy se predica es una caridad estéril, esterilizada, que no tiene sabor, que no sirve de nada. Nada más se trata de una manera de convivir con los demás, y todos, como dicen, yo respeto tus ideas, yo respeto pero eso no debe ser. No podemos respetar las malas ideas o las malas actitudes de las personas, aun si a veces les tenemos paciencia. Claro está, decimos, bueno, yo trato de no ser
muy desagradable con esa persona para ayudarla a comprender que su actitud está mal. Es un acto de paciencia, pero no es de aceptación ni una tolerancia indebida. Entonces, todos tenemos alguna contaminación de esta falsa caridad, porque a veces, por ejemplo, yo veo las reacciones de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, un padre que le exige algo a su hijo y dice, es que él es muy duro con sus hijos, no tiene caridad. No, a veces es necesario que los papás, no siempre, no hay que exagerar, no hay que hacer de todo de eso, ¿verdad? Pero a veces hay casos en que los papás tienen que ser exigentes con sus hijos, con prudencia, porque no se trata de ser exigentes hacia a lo tonto, a lo loco, ¿no? A veces hay que hacerlo con prudencia para que eso pueda ser útil, pero sí forma parte de nuestros deberes a veces decir las cosas. Por ejemplo, hoy a mucha gente dice, este sacerdote es muy bueno porque siempre dice, o sea, que nunca dice algo que les desagrada. Dicen, padre, yo quiero hacer esto, no te preocupes, hazlo. No, yo quiero hacer aquello, yo quiero separarme de mujer. Sí, no te preocupes. Y dice, es que el sacerdote es muy bueno, tiene mucha caridad, porque siempre dice sí, porque me deja hacer todo lo que quiero y porque nada es pecado. No es cierto, ese sacerdote no tiene caridad, porque los está induciendo al mal. Eso no es caridad, es permisivismo, es debilidad, complicidad, lo que ustedes quieran, no es caridad. Y esa mentalidad ha pasado mucho hoy en la gente común, y a veces no entienden, ¿verdad? Ciertas cosas, ¿verdad? Entonces piensan que caridad es comprometerse. No hay que comprometerse con el mal. A veces, como hay una noción de tolerancia que es cristiana, que a veces uno tiene una cierta actitud de paciencia, de tolerancia, pero eso no es pecado. Pero ya hay una tolerancia excesiva, que es la que practica el Concilio Vaticano II, y es la tolerancia sin márgenes. Esa tolerancia, pues, es el compromiso, y es contraria a la virtud de fortaleza, porque la fortaleza nos dice, no, hasta aquí, no más allá, ¿verdad? Y eso es caridad al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando los cristeros peleaban por la fe, por defender la fe, estaban haciendo un acto de caridad, no es un acto de odio. Y eso no lo entiende hoy la gente. ¿Cómo es que estaban haciendo la guerra, estaban matando gente? Sí, pero por defender a Dios es un acto de caridad. Pero hoy la gente piensa que todo se puede arreglar por la paz. No es verdad, no todo se puede arreglar por la paz. Es lo ideal. En principio hay que hacer todo por la paz, pero a veces no hay otro recurso que la violencia, ¿verdad? Y los cristeros agotaron todos los recursos legales, todos los recursos para hacer razonar al gobierno, y de todos modos no funcionó, entonces tomaron las armas, ¿sí? Eso es caridad, porque estaban defendiendo a Dios y estaban defendiendo a México, al pueblo cristiano, a las familias cristianas, a los niños, de esa intrusión de los enemigos de Dios, de la masonería, que querían quitarles la fe. Entonces, es que no hay que nunca ser violentos. No, es que sí, nuestro Señor fue violento cuando sacó a los mercaderes del templo. Fue violento. Entonces, la falsa caridad nos dice que nunca hay que enojarse. No es verdad. Nuestro Señor se enojó, hay que ver. Pero la verdadera ira cristiana
no es la ira por soberbia, la ira por egoísmo, ¿verdad? Entonces, en general, nuestro Señor no podía enojarse mal porque Él tenía completo dominio de sus pasiones. Pero nosotros a veces cuando nos enojamos perdemos el control, y entonces por eso es bueno enojarse. No hay que enojarse en general, hay que evitar enojarse, porque perdemos el control y hacemos cosas que están fuera de lugar. Por eso no es bueno enojarse. Pero una persona que, como Jesucristo, que tenía el perfecto control de sus pasiones, de sus sentimientos, no podía enojarse mal. Y lo que hizo, lo hizo bien. Pero ¿por qué no es bueno enojarse? Pues porque cuando nos enojamos son nuestras pasiones a veces que salen y no lo hacemos bien. Por eso hay que evitar de enojarse. Solo en casos raros, muy raros, a veces se puede uno enojar, y hay que enojarse, ¿verdad? Para poner las cosas en su lugar. Y eso no es contrario a la caridad. Pese a esos católicos que están influenciados por el liberalismo y por ese espíritu romántico que ha hecho tanto daño en México y que nos viene ya desde el siglo XIX, ese espíritu romántico que la caridad todo es bonito, es toda color de rosa. La caridad no, la caridad está también en los guerreros, en los soldados, en los que hacen su deber, y en una persona que es exigente, o un padre que tiene autoridad. No todo debe ser azúcar. Tiene autoridad, y un padre les dice a sus hijos: hagan esto, o si no, bueno, pues van a tener un castigo, ¿eh? Pero eso los motiva a que ellos se cuiden y se porten bien, y finalmente es un bien para ellos, es un acto de caridad que hacen sus padres. Pero hoy la gente quiere todo hacerlo por las buenas. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. A veces ya cuando se agotan todos los remedios, a veces no queda otra que enojarse, o que intervenir, o que un padre pues le dé una nalgada a su niño. Pues sí, no quiere entender, y no queda otra, no hay otra solución. En general hay que arreglar las cosas por las buenas, en general, ¿verdad? Pero a veces la fortaleza interviene. Es una virtud muy importante, y todos los actos de virtud, no solo la caridad, cuestan un esfuerzo. Cualquier acto de virtud cuesta un esfuerzo, y todo lo que es esfuerzo es virtud de fortaleza, ¿verdad? Los santos hoy hoy hacen películas que son con estilo modernista sobre las vidas de los santos, y piensan que todos los santos pues, nunca todo era bonito, todo era fácil. No es cierto. Los santos sufrieron mucho, lucharon mucho, se esforzaron grandemente para obtener lo que tenían. Y todas las virtudes piden un esfuerzo, ¿verdad? Cuando yo practico la templanza, o sea, no quiero comer de más, aunque me gustaría abusar de la comida o del beber, pero tengo que retenerme. Eso es un esfuerzo. No viene fácil así, no viene automáticamente, ¿no? A veces tengo que luchar para no hacer algo. Es que yo tengo ganas de enojarme y decir una barbaridad. Me controlo. Eso es fortaleza, porque estoy haciendo un esfuerzo para controlarme. Es que yo tengo sentimientos de envidia. No, pues me controlo. Digo, no, aunque quiera, no lo voy a hacer. Me cuesta esfuerzo, pero no lo voy a hacer. Es fortaleza, ¿verdad? O yo tengo que ir a misa. Pues es que hay que ir acá. Hay que hacer un esfuerzo para tomar el camión, para venir Eso es fortaleza, es un esfuerzo. Dios nos pagará en el cielo todos los esfuerzos que hagamos hecho. Y todas las virtudes llevan
su dosis de fortaleza. Cada vez que practicamos un acto bueno en esta vida, los actos de bondad todos tienen un aspecto difícil, y esa es la virtud de fortaleza. Entonces hay que educar a los niños para que sean fuertes. Hay personas que educan a sus hijos para que sean buenos, pero es que no es contradictorio. Entonces hay niños que son buenos, que no harían mal a nadie, pero que no son capaces de hacer frente al mal. Que viene un amiguito en la escuela y les enseña algo malo, algo feo, el niño debe ser capaz de decir no, fuera con esta cosa. Tiene que ser fuertes. Y ya los padres no hacen que los niños darles una educación varonil. Son niños buenos, tal vez simpáticos, no es suficiente, tienen que ser fuertes. Y esa educación falta muchas veces. Uno ve que en las familias es todo azúcar, pero no puede ser siempre azúcar la vida. Entonces hay que enseñar a los niños que en esta vida no todo es fácil, no todo es bonito, y hay que saberla afrontar, ¿verdad? Lo que hay al mal, ¿verdad? Sin caer en una especie de ser demasiado duros con los demás. Debemos ser comprensivos, claro está, pero a veces hay que saber marcar los límites, ¿verdad? Pero hay personas que no saben decir no, están en su trabajo y con los amigos y les cuesta mucho trabajo decir no, bueno, esto no lo hago, esto no me interesa, no es necesario hacer un gran problema de eso, pero uno dice no, ¿verdad? Esa firmeza. Es que me da pena hacer la señal de la cruz cuando voy a comer, porque ¿qué van a decir? Pues que digan, tú haz tu señal de la cruz, tú lo haces por Dios, te falta fortaleza, ¿verdad? Entonces es el gran problema hoy de los cristianos, que no tienen esa intransigencia, ¿verdad? Y que confunden la firmeza con faltar a la caridad. O sea, siempre hay que decir sí, esas son las personas buenas, pero no, hay personas que dicen no y son buenas, pero hay que tener carácter, ¿verdad? Esas personas que padecen de una ingenuidad crónica, sí, con los enemigos de Dios, y que no quieren ver el mal en ningún lugar, que según eso por caridad, porque no quieren pensar mal. Es que a veces no depende de nosotros, no es que nosotros pensemos mal, es que la realidad es así, y cuando la realidad es así hay que verla como es. No hay que inventar, no hay que sobreinterpretar las cosas, porque ahí sí puede haber falta de caridad. Pero a veces nosotros queremos darle un sentido a lo que vemos y no lo tiene. Por eso hay que tener cuidado, ¿es verdad? Sí, es verdad, sí, pero a veces estamos viendo que algo está mal y decir, no quiero pensar mal, no quiero ser mal pensado. No es que sea mal pensado, es que estás viendo delante de los ojos lo que algo está mal, no lo puedes negar. Y si los niegas, estás yendo contra la verdad. Y ir contra la verdad es pecado. Entonces, ese es pecado de debilidad. Entonces, hay que liberarse de esa falsa concepto de lo que es la caridad, para que podamos en esta vida hacer algo útil para Dios y nosotros, que podamos defender el bien. Hay que defender el bien. Hemos recibido muchas cosas buenas de nuestra familia, pues hay que conservarlas, hay que defenderlas, ¿verdad?
y hay que enseñar, especialmente en la educación, es muy importante a enseñar a los niños a ser buenos, claro que sí, que sean buenos, que sean respetuosos del prójimo, que sean caritativos, que traten de hacer el bien si pueden, pero en caso de que ellos sean agredidos por el mal, deben ser capaces de defenderse. Eso no es faltar a la caridad. Y mucha gente tiene ese concepto, es que no me defiendo porque a lo mejor voy a faltar a la caridad, ¿verdad? Es bueno tener paciencia, sí es bueno tener paciencia, pero hay límites. Entonces, hay que pedirle a Dios mucho para no caer en el exceso. Hay que ser fuertes con humildad, porque algunos son fuertes y luego, porque se creen fuertes, se sobrepasan con el bien del prójimo y abusan. Por eso está bien ser fuertes, pero con humildad. Esa humildad que nos hace decir, bueno, yo respeto ciertos límites, ¿verdad? Porque algunos el exceso ya no es virtud, es vicio. Cuando yo excedo el límite, entonces ya no es la virtud, es el vicio, ¿verdad? Entonces si yo le debo a una persona 100 pesos, si le pago 99, pues ya no es lo justo, aunque sea casi lo justo, pero no es exactamente lo justo. Y si yo le doy de más, pues no hay obligación, no es lo justo porque le estoy dando de más, aunque sea un peso, pero no es la justicia, ya es otra cosa. No digo que sea malo, pero no es estricta justicia. Y las virtudes todas son así, tienen su medida y no debemos excederlo, ¿verdad? La templanza, cuando si yo necesito comer para tener fuerzas, para hacer mis obligaciones, pues debo comer lo justo, lo que necesito, no menos, porque no es lo justo, y no pasarme de más, porque tampoco es correcto. Entonces lo que es virtud es lo justo, el medio entre dos excesos. Un exceso de demasiado poco y un exceso demasiado mucho, eso ya no es la virtud. La virtud es el medio, el justo medio entre los dos excesos, y es lo que debemos entender. Y entonces en todas las virtudes hay un justo medio. En la ira a veces nos podemos sobrepasar, o a veces podemos ser muy permisivos, sobre todo aquellos que ejercen la autoridad, los padres de familia, o por ejemplo un jefe de empresa, puede ir más allá de lo que debe hacer, o ir menos, o sea, no suficientemente. Entonces lo justo es el justo medio. No es fácil lograr ese justo medio de todas las virtudes, fortaleza, prudencia. La prudencia es la práctica de la verdad en los hechos. Pero si yo no respeto bien la verdad, me estoy excediendo en la prudencia. O también puedo no hacerla suficientemente bien porque no tomo en cuenta toda la verdad, y eso es defecto también. No está en el justo medio. En la templanza, en la justicia y la fortaleza, pues me ayuda a lograr ese justo medio, porque pide un esfuerzo, ¿verdad? Pide un esfuerzo hacer las cosas bien, y cuanto más difíciles los bienes, pide un esfuerzo mayor, ¿verdad? Todos los santos tuvieron su pasión a imagen de Jesucristo, y todos los santos tuvieron que practicar la virtud de fortaleza, a veces a un grado heroico. Por ejemplo, alguien dice: si tú no te conviertes a esta religión, te vamos a matar, te vamos a torturar. Y una persona débil
hubiera dicho, no me maten, yo voy a hacer lo que ustedes digan. Hay muchos que apostataron en la historia, muchos casos de apostasías, mucha gente que no quiso afrontar con fortaleza esa situación y entonces flaquearon, ¿verdad? Y desgraciadamente hasta se perdieron perdieron su alma. En la Guerra Civil Española hubo un caso de una persona que le dijeron, si no blasfemas te vamos a matar. Y esta persona pues tenía miedo, no tenía suficiente fortaleza y blasfemó. Y entonces lo mataron y le dijeron, ahora sí vete al infierno, para que vean que el enemigo no siempre respeta lo que promete. Entonces blasfemó y de todos modos lo mataron. Entonces qué desgracia, ¿verdad? Qué desgracia. Entonces por una blasfemia ir al infierno, aun si toda su vida pues fue la de un cristiano, pero esa debilidad puede ser la causa de su condenación momento dado, ¿verdad? Y lo que más cuesta, el esfuerzo mayor, que es el mayor acto de fortaleza, es todo aquello que compromete la vida. Entonces mucha gente en momento así es capaz de abandonar todo, ¿verdad? O aquellas personas que hoy es muy común, y esto lo hemos visto en la tradición, en la iglesia, con la crisis de la iglesia, que muchas personas son capaces de hacer grandes esfuerzos por vivir su vida cristiana, pero que eso no comprometa su estado de vida. Es decir, aquellos sacerdotes que eran tradicionales y que les dijeron, es que si tú no dices la nueva misa, si tú no das el nuevo catecismo, te vamos a echar. Y dicen, entonces ¿qué voy a hacer yo? ¿A dónde voy a ir? ¿No voy a poder comer? Y dijeron, entonces voy a aceptar. Hay muy pocas personas que son capaces de sacrificar su estado de vida, su condición social, aunque no sea el martirio, pero sacrifican todo para no sacrificar su estado de vida. Sacrifican todo, son capaces de vender su alma. Entonces, es que voy a perder mi trabajo. Pero uno les dice, eso es pecado, no puedes hacerlo. Sí, pero es que no puedo perder mi trabajo, no puedo perder mi situación. Falta de fortaleza. Y en un mundo tan pésimo como hoy vivimos, cada vez va a ser más difícil. Así que hay que prepararse y tener cada vez más fortaleza, ¿verdad? Entonces, sí podemos sacrificar nuestra condición social, sí podemos, pero yo cuando salí de la fraternidad, yo hubiera podido decir, pues es que me voy a morir de hambre. Pues les aseguro que nunca me faltó que comer. Y yo puedo decir que incluso económicamente Dios me ha ayudado más cuando salí de la fraternidad, porque económicamente Dios me ha ayudado más. Nunca me ha faltado nada, lo esencial, nunca me ha faltado nada. Pero hay muchos sacerdotes en la fraternidad que sabían el problema, que yo hablé con ellos y que eran conscientes, y después se plegaron, porque decir, es que yo qué voy a hacer, tengo que aceptar lo que dicen mis superiores, y se plegaron, y ya ahorita están mal, están peor, ya han cedido, ya los han doblegado, ¿verdad? Entonces tienen ese sentido de adaptarse a todo con tal de salvar su estado social, su condición, su subsistencia. Pero es que si uno piensa que uno hace las cosas por Dios, pues Dios nos va a apoyar. Dios no nos abandona cuando hacemos lo que debemos hacer, ¿verdad? Entonces
una de las grandes maneras que el demonio controla el mundo es, por un lado, decir yo te prometo esto. Entonces es la adulación, las promesas, y por otro lado, si no lo haces, yo te voy a hacer esto. Entonces, por un lado nos presenta como dicen, la zanahoria, y por el otro el bastón. Entonces, generalmente la gente no se cae en ese juego, y no hay que ni la zanahoria ni el bastón, o sea, hay que hacer nuestro deber. Entonces, eso es fortaleza cristiana. Y esa virtud es más difícil adquirirla cuando uno ya es mayor, pero se puede adquirir con mucha oración, mucha humildad. Con la práctica de la verdadera caridad fortalece al alma, y una persona que ama a Dios sinceramente va a hacer esfuerzos. Y pongamos la Magdalena, que toda su vida se dedicó a pecar, y que dice la Escritura que nuestro Señor sacó 7 demonios de su alma, y eso quiere decir que ella practicó los 7 vicios capitales a un grado muy, muy grave, los 7 vicios capitales. Pero ¿cómo se curó? Y cómo, después de hacer siempre lo que ella quiso, no practicar la fortaleza, pues Jesucristo le dio un gran ejemplo de amor, esa condescendencia que tuvo con ella. Ella se convirtió, y fue el amor que la sacó de su debilidad y que la fortaleció. Pero es un amor sincero, es un amor fuerte. Ese amor nos lleva a ser fuertes. El verdadero amor, no hay que confundirse con el falso amor. Los falsos amores, que hay tantos hoy, de todos los colores. Así que tratemos de pedirle a Dios que nos fortalezca. Una persona que ama realmente a Dios es fuerte, y ya con esa caridad, a menos que ella no quiera flaquear por su culpa, pero ya un alma que ama a Dios por el hecho mismo tiene horror del pecado. Si yo amo a Dios, tengo horror de ofender a Dios, ¿verdad? Es como si una persona, un novio que ama a su novia, a su esposa, un esposo que la quiere sinceramente, trata de no hacerla sufrir, de no contradecirla, de no, en lo que se puede, lo que es lícito, claro, y porque la ama, ¿verdad? Cuando un niño ama a su mamá, realmente trata de no ofender, de no hacerla enojar, porque la ama y no le gusta verla sufrir. Eso es amor. Entonces, pero eso reclama un esfuerzo, ¿verdad? Es que yo quiero hacer esto, tengo ganas de hacer esto, pero esto va a contradecir, va a hacer sufrir a la persona que yo amo, pues me voy a abstener para no hacerla sufrir. Pues me cuesta trabajo, pues sí, pero de todos modos lo voy a hacer porque la amo mucho. Entonces el verdadero amor nos da fortaleza, y así como la Magdalena pues adquirió la virtud de fortaleza en poco tiempo, pero no todos tenemos la oportunidad de ver a Jesús en vida como estaba aquí en la tierra. Eso nos hubiera ayudado mucho, ¿verdad?, a nosotros a ser mejores. Pero todos aquellos que vivieron con nuestro Señor, que lo conocieron, como Él decía, bienaventurados los que veis, lo que vos veis, porque otros lo hubieran querido ver. Es decir, todos aquellos que vivieron en tiempo de nuestro Señor y que lo conocieron, para ellos era más fácil amar y más fácil ser fuertes. De hecho, casi todos los que estuvieron con Jesús, todos son santos. Casi todos murieron mártires. Los apóstoles, todos mártires. Estaban llenos de amor por Dios, pero fuertes, porque el verdadero amor nos lleva a la fortaleza.
pero no nos lleva al compromiso con el mal, porque eso no es amor, eso es permisivismo, es otra cosa. Esa caridad liberal es romántica, sentimental, esa no tiene recompensa en el cielo, esa no, Dios no la considera, no la quiere, la detesta, esa falsa caridad. Pidámosle a Dios que nos fortalezca en la caridad, que lleva a los hechos, y ahí se reconoce cuando una persona ama, decir, es que yo te quiero mucho, pero es que necesito una ayuda, ¿me ayudas? Es que no puedo, no tengo tiempo, y siempre hay una excusa. Eso no te quiere realmente. La falsa amistad, ¿verdad? Esos amigos que dicen que son muy simpáticos, pero a la hora de que necesitamos algo nos dan la espalda. Es que no son verdaderos amigos, no nos quieren verdaderamente. Ahí se conocen los hechos. ¿Cómo voy a conocer yo que amo a Dios? Hago mi deber, cumplo mis obligaciones, hago mis oraciones, hago lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, o lo que yo pienso que Dios quiere, pero no es lo que Dios quiere tampoco, ¿verdad? Entonces a veces hay personas que piensan que lo que ellos quieren es lo que Dios quiere, y no es así. No es así, es lo que Dios quiere que yo debo querer. Hay que someterse a Dios, y que no Dios se someta a nuestra voluntad, a nuestro capricho. Entonces vamos a pedirle, en esta semana toquemos particularmente a Santa Rosa de Lima, a San Pío X, que fue un santo que se hizo de una particular fortaleza, que fue muy fuerte contra los modernistas, y que logró en ese tiempo, la crisis de la iglesia hubiera venido antes si no hubiera existido San Pío X. Él logró frenar la decadencia que había en la iglesia, y de muchos años. La obra de San Pío X es muy grandiosa, pero era un hombre bueno, pero muy fuerte, tenía una gran fortaleza. Pidámosle a San Pío X su fortaleza, pidámosle a la más fuerte de todos los santos, que es la Virgen María, que nos dé su fortaleza, que no parece, en su dulzura, en su bondad, está llena de fortaleza, no hay que engañarse. Y Dios pues es el más fuerte de todos. Pidámosle a Él también que se acerque a nosotros y nos toque con su gracia, para que seamos fuertes y cada vez mejores en esta vida. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.